¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos de nuevo el Economía al Día en Cable Noticias. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Gina Ramos. Como es habitual, por esta época sacamos este espacio para conocer esas perspectivas macroeconómicas para el siguiente año, 2024. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar en América Latina? Y, por supuesto, lo que más nos compete, qué va a pasar con Colombia, esos desafíos más importantes que tendrá la economía colombiana. ¿Cuáles son esas características principales del año 2024? Hoy los invitamos a la entrevista con Daniel Velandia. Él es director de investigaciones económicas de Credit Corp Capital. Bienvenidos y bienvenido, Daniel. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias, Gina. Gracias por la invitación. Casi cada año viéndonos en este programa de perspectivas, ¿no? Pasa el tiempo muy rápido. Así es, así es. Hace un año, ¿cómo les fue con esas perspectivas que estuvimos hablando? ¿Qué tan acertadas estuvieron? Porque hace un año hablábamos mucho como de esos temores de recesión y ahora como que todo mundo tranquilo, que no, más bien un aterrizaje suave. Pues de hecho yo creo que hay que reconocer que en el 2023 tuvimos uno de los mayores errores de pronóstico en el mundo. Y no estoy hablando de nosotros en Credit Corp Capital, nosotros también. En general, en el mundo, los economistas, los analistas, los mercados, alrededor de los dos temas más importantes globalmente. El primero, la posibilidad o no de una recesión. De hecho, hoy todavía el mercado considera que la probabilidad no es despreciable de una recesión moderada en Estados Unidos. Okay. Desde septiembre aproximadamente del 2022 se esperaba una recesión en el 2023. Nunca llegó. Primer punto. Y de la mano de eso, se esperaba que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, empezara a recortar su tasa de interés en algún punto del 2023. Y nada más alejado de la realidad, porque lo que ha pasado es que continuó subiendo la tasa de interés de una manera significativa hasta el mes de julio, y todavía el mensaje del Banco Central es de mantener la tasa en los niveles actuales por un tiempo prolongado. Así que por ese lado, bastante equivocados. Siempre discutimos que los economistas probablemente acertamos en las cosas, pero no en el cuándo. Y todavía hay que ver qué va a pasar en el 2024. Pero el 2023 en eso el error de pronóstico fue significativamente alto. Y al final fue positivo el error en el sentido en que la economía mundial ha seguido creciendo a un ritmo, digámoslo, positivo. Del lado de Colombia, las proyecciones en lo económico, particularmente en cuanto a crecimiento, no fueron tan desviadas. Colombia va a crecer alrededor del 1% este año y son números que no se desvían mucho de lo que se esperaba hace un año. No es normal que haya un acierto en ese tipo de cifras, pero realmente en general nos fue bien porque se esperaba una desaceleración, un ajuste de la economía colombiana después de lo que vimos los 2 años anteriores. En inflación tampoco estuvimos tan desviados, sí ha habido sorpresas, pero se esperaba una inflación alta, entre 8, 9, 9,5%. Así que sí hay un grado de error normal, pero no fue tan significativo. En lo que sí muy difícil siempre, por ejemplo, cosas como el dólar o las mismas tasas de interés, en un contexto donde no podemos olvidar que hace un año arrancábamos un nuevo gobierno con muchísima incertidumbre. Y no podemos incluso olvidar que algún analista llegó a decir que el dólar podría superar los 5.000 pesos estructuralmente o mantenerse por allá este año. Y por el contrario estamos más cercanos de los 4.000, ¿no? Entonces digamos que este año ha sido más como de, digamos, claridad en cuanto a las políticas del nuevo gobierno, y ahí se han venido decantando las cosas, pero hay que reconocer que hace un año la incertidumbre era excesivamente alta en Colombia. Ok, entonces uno podría decir, digamos, la palabra de hace un año era incertidumbre, muchísima. Para el 2024, si uno pudiera como pensar en una palabra o en varias palabras, ¿cuáles podrían ser, Daniel? Yo creo que lo he llamado el 2024 como un año de un optimismo moderado. Es decir, yo digo que probablemente se han desalineado los planetas en muchos sentidos para la economía mundial, inclusive para la colombiana, recientemente en inflación, en crecimiento. Pero normalmente los ciclos son ciclos y en algún momento empiezan a cambiar.
Y si bien en el 2023, por ejemplo, esperábamos en el mundo una recesión, bajadas de tasas, un mejor contexto probablemente para economías emergentes, eso no se termina materializando. El 2024 sí debería ser ese año, porque en este momento sí tenemos más información que apunta hacia ese lado. Un tema bien importante para el mundo, para los mercados, va a ser que el Banco Central de Estados Unidos efectivamente recorte la tasa de interés en algún punto del 2024. Todavía hay dudas del cuándo, pero el mercado está estimando algo por los lados de mayo. Si no es mayo, será julio, agosto. Pero eso va a ser muy importante porque eso va a empezar a generar mayor optimismo. Y para el caso colombiano, pues probablemente tengamos unos meses iniciales del 2024 todavía de ajuste, porque esto que estamos viendo pues no va a cambiar de la noche a la mañana, pero en la medida en que las tasas de interés en el mundo caigan, que en Colombia probablemente caigan, que la inflación siga cayendo, que va en una buena dirección, todo eso va a permitir que la economía poco a poco se vaya recuperando. Así que probablemente por fin dejemos en el 2024, y es la expectativa, esos datos tan negativos relacionados con la muy alta inflación, con muy altas tasas de interés, que es en general lo que sigue afectando negativamente tanto la economía mundial como la economía colombiana. Bueno, ya vamos a mirar entonces más en detalle esa perspectiva para Colombia. Miremos un poco la región, América Latina. Ya nos decías, se espera en algún punto del próximo año recorte de tasas de interés de la FED. Eso para esta región, ¿qué podría significar? ¿Qué oportunidades y desafíos hay allí? Digamos que cuando uno mira la historia, una expectativa de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal implica primero que mayores flujos de portafolio se dirigen hacia mercados emergentes. ¿Por qué? Porque tenemos tasas de interés más atractivas y porque en general el crecimiento tiende a ser en promedio más alto que el de un Estados Unidos o Europa. Digamos que históricamente cuando la Reserva Federal empieza a bajar tasas de interés, empieza a haber un mayor apetito por parte de los inversionistas para mercados emergentes y probablemente se le pase a Colombia. Cuando hablo de flujos de portafolio me refiero a inversiones en acciones, en renta fija, en bonos, en las mismas monedas que pueden tener un buen comportamiento. Del otro lado, justamente está el tema del dólar. Históricamente, cuando la Reserva Federal baja tasas de interés, pues lo que implica es que hay una mayor masa monetaria en dólares en el mundo, poco a poco empieza a subir y pues mayor oferta de dólares implica que el dólar va cayendo. La expectativa es que haya una caída del dólar, probablemente no tan fuerte, porque las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir siendo altas el próximo año, pero que ya el dólar no se aprecie tan fuerte como se apreció durante los últimos años. Eso también sería positivo para la región, en particular porque un dólar que cae, así sea gradualmente o por lo menos que deja de subir, implica menor inflación. Y eso es un factor positivo para la región. Entonces, definitivamente lo que pase con Estados Unidos en términos de política monetaria va a ser bastante favorable y esperamos que eso, digámoslo, se vea reflejado en el 2024. Y el otro tema muy importante pronto para mencionar, y es una discusión simplemente, es hemos vivido inmersos en la región en una serie de eventos de ruido político significativos en la región, en Latinoamérica, en los últimos años. Digamos, en Colombia, pues evidentemente el primer gobierno de izquierda o de izquierda extrema, como se quiera decir. En Perú, unas protestas sociales enormes hace un año. En Chile, un proceso constitucional complejo. En Argentina acabó de haber elecciones. En Brasil, el año pasado. Realmente venimos de un ambiente muy incierto en lo político y en general parece haber una especie de consenso de que el 2024 será como el primer año en muchos que no hay tanta incertidumbre política. Y eso es algo que también va a ayudar. Tal vez el único evento relevante dentro de los países importantes de Latinoamérica el próximo año son elecciones en México. Okay. Pero ahí no hay tanta incertidumbre. De hecho, se espera que haya como cierta continuidad de lo que hoy es el gobierno de López Obrador. Así que eso también es, digamos, suma, es muy positivo porque la incertidumbre política tiende a tener un impacto bastante negativo, usualmente en cualquier país, desde lo económico y desde el punto de vista del comportamiento de los mercados financieros. Bueno, México, que le ha ido muy bien también este año, ¿no? Bastante. ¿A qué, digamos, se podría deber ese buen momento que están viviendo? Ese es un buen punto mencionarlo porque yo soy como fan de México en este momento, desde hace más de un año. Hablamos mucho de México como tal vez el país más atractivo para invertir en general, para inversión real o inversión de portafolios. En general porque desde que empezó la guerra
acordémonos de la guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos, que surgió con Donald Trump. Sí. Eso empieza a generar unos cambios en el comercio mundial, uno. Después llega la pandemia. Los empresarios se dan cuenta que claramente es pésima estrategia no estar bien diversificados, depender de un país exclusivamente como China es muy complejo. Cuando China cierra sus fronteras, muchas empresas en el mundo quedan realmente en problemas para poder satisfacer demanda, para poder acceder a insumos, y después llega la guerra Rusia-Ucrania. Todo eso ha afectado lo que llamamos cadenas globales de valor. Es que hay problemas de transporte, hay problemas de insumos, no se consiguen las cosas. Obviamente eso se ha venido mejorando este año, pero digamos que todos estos eventos han llevado a que los empresarios, particularmente europeos, incluso asiáticos, decidan relocalizar su producción o sus proveedores en otros países, más cerca de dónde, de Estados Unidos. ¿Y cuál es el país llamado, digamos, a recoger esos flujos, esa inversión? Pues México, porque está al lado de Estados Unidos. Entonces estamos viendo unos flujos de inversión significativos hacia México, muchas empresas, incluso chinas, llegando a México para exportar a Estados Unidos y saltarse las sanciones que tiene Estados Unidos hacia China. Y eso es algo que se va a seguir viendo en los próximos años, así que el optimismo es bastante grande con el tema México. Bueno, Daniel, vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a concentrarnos entonces en Colombia. Ya nos adelantabas un poco como esa tranquilidad que se esperaría por el lado de inflación, de tasas, ya vamos a ver más en detalle, y algo de perspectivas de sectores y también la suerte de esas reformas económicas del gobierno Petro. Hacemos la pausa y ya regresamos en segundos. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Economía al Día de Cable Noticias. Hoy hablando con Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credit Corp Capital. Por supuesto, perspectivas macro para el próximo año. Ya miramos un poco a nivel global y en América Latina lo que se espera para el 2024. Y en Colombia vamos a ver pues esos principales desafíos. Ya nos contabas, Daniel, un poco como esa tranquilidad que se esperaría en tasas, en inflación, que aunque se van a seguir manteniendo altas, pues digamos que va a haber cierto alivio. ¿Qué tanto lo van a sentir los hogares? No sé. No, yo creo que ya lo peor debió quedar atrás, sin ninguna duda, y eso va a ayudar mucho al bolsillo de las familias y también de las empresas. Porque recordemos que el máximo de la inflación bordeó casi 14%. Y seguramente nos vamos a ir acercando a lo largo del 2024 a niveles del primer semestre y del 7% y cerrando el año por un lado del 5,5%. Okay. Es alta la inflación todavía por muchos factores, lo que al decir que la inflación va a estar por lados del 5% el próximo año es decir o reconocer nuevamente que va a estar por encima de la meta del Banco de la República, lo cual no es buena noticia. Pero hay muchos factores idiosincráticos de los que podemos hablar. Lo que pasa es que, de todas maneras, bajar del 13 o 12 o doble dígito, como está hoy, a un dígito y niveles cercanos al 5 es un cambio y una mejora significativa en lo que llamamos ingreso real de los hogares, ¿no? Entonces, eso va a tener un efecto positivo y del otro lado, en la medida en que la inflación vaya bajando, el Banco de la República va a tener la capacidad de bajar tasas de interés. Recordemos que el banco llegó a un máximo de 13,25, el máximo observado en más de 20 años, casi 25 años, y la expectativa es que al cierre del 2024 estemos al 8%. Una tasa alta, pero cuando uno mira el cambio, es un cambio bastante favorable. Entonces, por ese lado nosotros estamos relativamente optimistas. Lo que pasa es que hay muchos riesgos. Uno es el fenómeno del niño. Suele afectar de manera importante precios de alimentos y precios de energía. De hecho, en energía ya se está viendo algo. Y al final, entonces, eso nos deja caer, que la inflación caiga más de ese 5, 5,5 que estamos previendo. Están decisiones como lo del salario mínimo, están decisiones como lo de eventualmente tener que subir el precio del diésel,
por el déficit fiscal que hay alrededor de eso y los subsidios que se han dado en años anteriores. Está la discusión y el compromiso del gobierno de incrementar los precios de los peajes. Y eso también pasa por el hecho de que se congelaron en el 2023 y es una deuda que tiene el gobierno con los concesionarios, así que pues hay que ajustarlos. Entonces hay factores muy puntuales que no permiten prever que la inflación pueda caer mucho más. Dicho eso, sí cae porque la economía está débil, porque por ejemplo el dólar se ha mantenido en niveles relativamente más bajos de lo que se hubiera esperado o se esperaba hace unos meses, y ese tipo de cosas va a ayudar. Quisiéramos que cayera más rápido, pero esos factores que mencioné son un riesgo para la inflación. ¿Y cómo están viendo esa demanda interna para el próximo año? Pues bueno, partamos con decir que el 2023 tiene tal vez el peor comportamiento de la demanda interna desde el año 99, desde nuestra crisis por allá hipotecaria, crisis financiera. Obviamente con condiciones completamente diferentes y razones, pero era muy esperado o esperable que el consumo de los hogares tuviera una desaceleración muy fuerte, porque los 2 años anteriores fueron de un crecimiento realmente insostenible. O sea, la gente consumió como si no hubiera mañana. Yo me acuerdo que hablamos de eso hace un año y decíamos esto no tiene sentido y tenía que haber un ajuste. Claro, el ajuste se da por tasas altas y inflación alta este año. Por el lado de la inversión, las tasas altas tienen un efecto muy negativo, el dólar alto, sobre todo eso que vimos a finales del año pasado y principios de esto, tiene un efecto en decisiones de inversión también, y la inversión está muy rezagada. Además que hay que reconocer que ha habido ciertos anuncios desde el lado del gobierno que han generado alguna incertidumbre en sectores como el eléctrico, en sectores como el de petróleo, en sectores como el de vivienda, y eso ha venido como teniendo un impacto a lo largo del 2023. Esperaríamos que en la medida en que haya más claridad con respecto a todas las propuestas del gobierno alrededor de esos sectores, en el 2024 empieza a haber una aceleración de ese rubro también. Entonces, en últimas, este año no es nada bueno en términos de la demanda interna del consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Además, el gobierno tuvo hasta septiembre un rezago importante en ejecución, no ejecutó mucho y eso también impactó la economía. Pero no es una coincidencia, y lo digo abiertamente, no es una coincidencia, más allá de todos los ruidos, lo que pasa en el mundo, la incertidumbre política y demás, no es una coincidencia que uno tenga el peor comportamiento de la economía desde el 99 con las mayores tasas de interés desde el 99. O sea, eso no es una coincidencia. Claramente las tasas de interés están jugando un rol muy importante en este enfriamiento de la economía. Hay una correlación total. Total. Y es que para eso es la subida de tasas, ¿no? En últimas, lo que hace el Banco de la República es subir las tasas para frenar la demanda interna. Y lo logró. Entonces, en la medida en que esas tasas puedan empezar a desciendan de manera tal vez importante, sobre todo por allá después de mitad de año, creo yo, se puede acelerar el ritmo de recortes, pues la economía va a empezar a reaccionar. Entonces, el primer semestre yo lo veo todavía, digamos, moderado, porque la inflación va a seguir siendo alta en el corto plazo. Y ya por allá, hacia a partir de mayo, junio, la economía va a empezar a dar la vuelta. En últimas, nosotros vemos un crecimiento económico para Colombia el próximo año de 1.7%. El 2023 es más o menos del 1.2%, o sea, es una recuperación, pero muy gradual, porque este año tuvimos un primer semestre alto de crecimiento, relativamente alto, más alto que el segundo semestre. El próximo año es al revés, un primer semestre que apenas empieza a estabilizarse la economía, y el segundo semestre ya un rebote más fuerte. Entonces el primer semestre digamos que es lo que le impulsa un poco a la baja el crecimiento del año completo, pero el segundo semestre debería ser mucho mejor en ese sentido. Ok. Miremos un poco lo que ustedes llaman el riesgo país, cómo lo están viendo para el próximo año. Ya nos decías que hubo muchos mensajes que causaron mucho ruido por parte de la administración del presidente Gustavo Petro. Para el otro año, ¿piensan que va a haber algo más de tranquilidad por ese lado y que, digamos, va a haber más confianza? De hecho, yo creo que esa incertidumbre ha disminuido significativamente este año. Cuando uno mira justamente indicadores relacionados con riesgo país, hay algo que se llama el Credit Default Swap, que es como lo que alguien paga, una prima que alguien paga por el evento de que un país, o por la probabilidad de que un país haga default, no pague su deuda. Colombia ha venido descendiendo en ese indicador, lo cual demuestra como más tranquilidad.
Y el dólar es un termómetro, en mi opinión, pues determinante. Es que nosotros no podemos olvidarnos de que tuvimos un dólar casi de 5.200 el nivel máximo y andamos por los 4.000. Entonces eso no es normal. O sea, que el dólar en Colombia caiga más de 1.000 pesos en un año no es normal. Entonces digamos que eso es un termómetro de que existe más tranquilidad. Ahora, preocupaciones se mantienen porque al final la realidad es que las reformas siguen en el Congreso, o sea, nada ha pasado realmente, van avanzando muy lento, pero están ahí. Y como decía hace un momento, pues el gobierno quiere hacer ciertos cambios, por ejemplo, al régimen laboral, al régimen del sector eléctrico, al régimen incluso de infraestructura, se han mencionado algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que eso no se aclare, los empresarios, los grandes empresarios, y lo mencionan, pues difícilmente van a ponerle mucha plata a un proyecto, ¿no? Hasta que haya claridad en las reglas de juego. Ese es el tema. Entonces, yo creo que la incertidumbre ha caído. Vamos a seguir simplemente en un periodo en el cual hay que estar monitoreando todo el tiempo las propuestas y hasta dónde pueden llegar. Pero también me atrevo a decir, Gina, que el país se ha dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta de que las instituciones funcionan. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Y por eso ha habido menor nerviosismo en el 2023. Sí, hay una cantidad de reformas controversiales, más allá de que hay cosas buenas, otras no de pronto dentro de las reformas controversiales, y de ahí que ninguna se iba a aprobar, ninguna de las importantes, ¿no? O el presidente ha querido, por ejemplo, enfrentar cosas como lo del hambre en La Guajira a través de una emergencia económica, y la Corte Constitucional le dijo, no, no lo puede hacer así. No, ese tipo de cosas demuestran que hay una institucionalidad, que el presidente no es el que solamente toma decisiones, sino que hay institucionalidad que funciona. Así que yo creo que vamos a seguir, digamos, como más o menos como estamos actualmente. La incertidumbre ha bajado mucho, preocupaciones va a seguir habiendo, pero yo me atrevo a decir que la probabilidad de grandes reformas radicales que cambien el modelo económico, definitivamente eso no está sobre la mesa. Okay. Y yo creo que eso nos va a mantener relativamente tranquilos y el próximo año sí debería ser de recuperación. De recuperación. Bueno, Daniel, ya nos está sonando allí la música de despedida del programa. Un último mensaje tal vez para los hogares, para las personas que nos están viendo para el próximo año, ¿cuál podría ser? Pues en general que realmente yo creo que todos estamos sintiendo el impacto de la desaceleración de la economía. Y el primer semestre no va a ser tan fácil, pero después va a venir la recuperación. En ese orden de ideas hay que ser muy cautos a la hora de tomar decisiones, sobre todo cautos a la hora de endeudarse, ¿sí? Las tasas van a seguir siendo altas. Entonces, tomar decisiones de bastante precaución en la primera parte del año, con, no digo la certeza, pero con una muy alta probabilidad de que en el segundo semestre del 2024 vamos a empezar a ver un cambio importante en la dinámica y mucho más optimismo en el país. Bueno, pues ahí está ese balance y esa perspectiva de lo que están viendo desde Credit Corp Capital para el año 2024. Daniel, como siempre, muchísimas gracias. Le deseamos felices fiestas y bueno, por acá esperamos tenerlo antes de un año. Ojalá. Ojalá. Y felices fiestas para todos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. A ustedes también mil gracias. Nos encontramos la próxima semana con otro tema de interés, pero también desde ya les deseamos unas felices fiestas. Hasta la próxima.